Guanajuato, un enfrentamiento entre civiles armados y la Guardia Nacional dejó como saldo un muerto, 2 heridos y 4 detenidos. 8:36 de la mañana. Un estruendo seco, autoritario, resonó desde la calle Mariano Abasolo, seguido por el alarido del metal cuando la primera bala, una 7.62 milímetros, atravesó el cristal de una panadería. En la acera, un niño de 9 años se desplomó. Un dolor ardiente como el fuego le subió por la pantorrilla, una llamarada que jamás había conocido. No entendía. La sangre, de un rojo sorprendentemente vivo, comenzó a extenderse, empapando sus vaqueros y goteando sobre el cuaderno abierto. El niño rompió a llorar, un llanto desgarrador, de pánico, y se aferró a su abuela estupefacta a su lado. La mochila azul con el logo de la escuela en su espalda parecía una ofensa a la inocencia recién arrebatada. No era un robo, no era un ajuste de cuentas habitual entre bandas, era una declaración de guerra, un aperitivo para el infierno, una camioneta negra, un monstruo de blindaje artesanal con placas de matrícula desconocidas, se lanzó como una flecha envenenada. Sus cristales tintados no podían ocultar las bocas de los fusiles que asomaban, escupiendo fuego sin cesar. Tras ella, 2 patrullas de la Guardia Nacional, como perros de caza heridos, intentaban darle alcance en medio de la lluvia de plomo. Desde una azotea, un hombre apuntaba temblorosamente su teléfono hacia la calle. Su video capturó la sinfonía del caos, el silbido nítido de los AR-15, el rugido grave y profundo de los AK-47, y luego, una explosión ensordecedora cuando una granada de fabricación casera detonó. El asfalto fue arrancado, un triciclo verde fue lanzado por los aires y deformado. En la cabina de la patrulla líder, una voz quebrada, rota por la adrenalina y la desesperación, gritó por la radio: «Están armados hasta los dientes. Necesitamos refuerzos de inmediato. Repito, nos están acorralando. O esto se nos va de las manos». Esa grabación de audio, cruda y real, se convirtió en la llamada de auxilio de una ciudad bajo asedio. Pero este ataque no fue aleatorio. A 2 calles del epicentro del tiroteo, una inscripción recién seca en pintura negra sobre un muro gris: «Hoy empieza». Nadie entendió su significado, hasta ahora, y mientras el humo de la pólvora aún no se disipaba, entre los gritos y los casquillos esparcidos, un descubrimiento dentro de la camioneta de los atacantes transformaría este enfrentamiento de una tragedia local en una amenaza a la seguridad nacional. Una libreta, una lista de nombres, rutas meticulosamente trazadas. No fue un ataque, fue un ensayo, una prueba brutal para medir tiempos de respuesta, para sembrar el máximo terror, para ver cuánto sangrería el Estado antes de contraatacar. Y desde la capital, una figura había recibido la noticia. Un nombre sinónimo de determinación: Omar García Harfuch. Su voz era fría como el acero cuando ordenó a través de una línea segura: «Ningún grupo armado volverá a controlar nuestras calles. Hoy, el Estado responde con toda su fuerza». La verdadera guerra no acababa de terminar en la calle Mariano Abasolo. Apenas acababa de empezar. 8:33 de la mañana. El pavimento aún guardaba el frescor del rocío nocturno. El olor a pan recién horneado de la panadería. El sol se extendía, mezclándose con la fragancia de las bugambillas de los jardines sin cercas. Lorena tendía las camisas blancas de su marido en el patio trasero, mientras su hija de 4 años jugaba con guijarros. Un joven apilaba garrafones de agua purificada en un camión. La vida en Los Prietos transcurría a su ritmo familiar. Y entonces, la tierra tembló. 8:36 y 2 segundos. La primera explosión no se pareció a nada que hubieran oído antes. No fue un disparo, sino un puñetazo en el pecho. Una bomba de tubo, lanzada desde la camioneta negra que se aproximaba, había detonado prematuramente, volando una esquina de la acera. 8:36 y 5 segundos. Inmediatamente después, se desató el infierno. La camioneta, una Tahoe reforzada con placas de acero torpemente soldadas, irrumpió en la calle Mariano Abasolo. Era como un rinoceronte enloquecido, derribando contenedores de basura y haciendo que las gallinas corrieran despavoridas. 4 cañones asomaron por las ventanillas, iniciando una sinfonía mortal. El sonido de los AR-15 era agudo, cortante. El de los AK-47 era grave y resonante, cada disparo como un martillazo contra el silencio.
Más de 200 casquillos de latón brillante salieron disparados, danzando sobre el asfalto caliente como insectos de metal. 2 unidades de la Guardia Nacional, en un patrullaje de rutina, fueron engullidas por la tormenta. La patrulla GN-321, conducida por el sargento Diego Rodríguez, recibió la primera ráfaga. El parabrisas se hizo añicos en una densa telaraña. Su visibilidad era casi nula. 43 impactos de bala acribillaron la puerta, el capó y la carrocería, cada uno un testimonio de la ferocidad del ataque. «Izquierda, izquierda, están tratando de flanquearnos», gritó Rodríguez, tratando de controlar el vehículo herido. Sintió 2 impactos secos en su chaleco antibalas, como la coz de un caballo en el pecho, pero no se detuvo. Los atacantes no eran pistoleros aficionados. Se movían con táctica. Cuando la camioneta tomó una esquina, un hombre en la batea arrojó tiras de abrojos caseros, barras de metal soldadas con clavos afilados y cubiertas de aceite. Los neumáticos de la segunda patrulla explotaron con un silbido desesperado, haciéndola girar y estrellarse contra un muro. Los civiles estaban atrapados. No sabían a dónde correr. El humo de los neumáticos quemados y la pólvora cubrió los tejados, creando una niebla de guerra artificial. Los cristales de las ventanas de las casas estallaron como una lluvia de dagas. En la carnicería El Ranchito, el dueño cayó detrás del mostrador con una bala en el hombro. Su delantal blanco se tiñó rápidamente de rojo. Una anciana se desmayó mientras intentaba cubrir a su nieto con un viejo colchón en su patio. Lorena, la madre que tendía la ropa, actuó por instinto. Agarró a su hija y se lanzó a la tienda de abarrotes cercana. Las balas silbaban sobre sus cabezas. Sin pensar, abrió la puerta del refrigerador de bebidas, empujó a su hija dentro y cerró de un portazo. «Tápate los oídos, mi amor. Tápate los oídos muy fuerte», gritó, su cuerpo temblando afuera, protegiendo la puerta de metal. Adentro, entre las frías botellas de Coca-Cola y jarritos, la niña de 4 años lloraba en la oscuridad, los disparos amortiguados a un aterrador tum, tum. El enfrentamiento duró 7 minutos y 12 segundos. 7 minutos implacables e incesantes. Al llegar a un callejón sin salida, la camioneta de los atacantes intentó una vuelta imposible. Pero el destino, o su propio error de cálculo, selló su final. Uno de sus neumáticos pasó sobre las mismas tiras de abrojos que habían esparcido. Sonó un fuerte estallido, y el monstruo blindado perdió el control, estrellándose violentamente contra un muro de ladrillos. La ruta de escape estaba bloqueada. El sargento Rodríguez, con el rostro cubierto de sangre por los fragmentos de cristal, junto con sus compañeros restantes, los rodearon rápidamente. «Bajen las armas. Están rodeados». No hubo rendición, solo más disparos. Un tiroteo a corta distancia, intenso y desesperado. Uno de los atacantes cayó con un disparo que le atravesó el cuello. Otro, con un brazo destrozado por las balas, se desplomó entre bolsas de basura. Los 2 restantes huyeron. Treparon por los patios traseros, saltaron por los tejados. Uno fue capturado en el techo de una casa abandonada, jadeando como un animal acosado. El último, con los ojos desorbitados y la camiseta empapada en sangre, fue atrapado mientras se escondía en un gallinero, entre el cacareo aterrorizado de las aves. Cuando el último disparo cesó, el silencio que cayó sobre los prietos fue más aterrador que las explosiones. Era el silencio del shock, de la pérdida, de una verdad devastadora. La guerra había llegado a su puerta. Y mientras los paramédicos atendían a los heridos, un joven oficial, al inspeccionar la camioneta destrozada, lo encontró. No un arma, no drogas. Era una libreta de tapas negras, empapada en sangre. En la primera página, una sola palabra escrita en tinta roja: objetivos. La pregunta ya no era quién atacó, sino por qué estaban aquí, en esta calle, y cuántos otros objetivos estaban marcados. La atmósfera estaba densa con el olor a pólvora, sangre y miedo. El equipo de investigación federal había acordonado 12 manzanas. Cada casquillo de bala estaba marcado con una pequeña carpa amarilla, convirtiendo la calle Mariano Abasolo en un campo de hongos grotescos. La libreta de tapas negras fue colocada en una bolsa de evidencia, pero su contenido ya había sido fotografiado y enviado al centro de mando. No era solo una lista, era un plano de batalla detallado. Mapas dibujados a mano de la zona de Salamanca,
con líneas rojas marcando los puntos ciegos, callejones sin cámaras de seguridad, áreas con mala cobertura telefónica, y las salidas a la autopista menos patrulladas. El ataque había sido planeado hasta el último detalle. La matrícula era una falsificación de un vehículo robado en Silao. Las tiras de abrojos eran de fabricación profesional. Incluso la hora del ataque, 8:36 de la mañana, había sido calculada. Era el cambio de turno de la policía local, creando una ventana de vulnerabilidad de varios minutos. Pero el descubrimiento más alarmante provino de la mochila táctica de uno de los atacantes muertos. Dentro, un teléfono celular aún funcionaba. Los expertos digitales lo desbloquearon en menos de una hora. Lo que encontraron no fueron llamadas ni mensajes de texto ordinarios. Era un chat grupal encriptado con una palabra clave recurrente: ensayo. Todo listo para el ensayo. Confirmen RP, José Taipei 15. Tiempo de respuesta objetivo: menos de 15 minutos. Causar caos máximo. No dejar rastros. Misión principal es recolección de datos de respuesta. Ensayo termina cuando objetivo sea neutralizado. Una hipótesis escalofriante comenzó a formarse en la mente de los analistas. Salamanca no era el objetivo final. Era solo un laboratorio. Un escenario sangriento para probar armamento, tácticas, lo más importante, para medir la reacción de las autoridades. Querían saber cuánto tardaría en llegar la Guardia Nacional, cómo se coordinarían las unidades, y cómo cubrirían los medios el evento. Esto era un reconocimiento por la fuerza, una prueba de fuego para algo más grande, más organizado y, sin duda, más devastador. La identidad de los atacantes reforzó esta teoría. Ninguno de ellos era local. Sus identificaciones, todas falsas, los ubicaban como originarios de Veracruz y Tamaulipas. Eran un escuadrón de mercenarios, una fuerza de tarea móvil enviada para ejecutar un acto de alto impacto en un territorio considerado blando. Y justo cuando los investigadores lidiaban con estas terribles implicaciones, llegó una llamada desde la escena. Un equipo de obras públicas que revisaba el sistema de alcantarillado a 500 metros, por donde había huido uno de los atacantes, encontró algo. Un segundo teléfono, arrojado a la alcantarilla durante la fuga. Su pantalla estaba rota, pero la tarjeta SIM y la memoria interna estaban intactas. El contenido de este teléfono no era solo una pista. Era una bomba de tiempo, apuntando directamente al corazón del aparato de seguridad nacional. En una carpeta oculta, había un único archivo de audio, etiquetado como máxima prioridad. Duraba solo 11 segundos. Una voz se escuchaba, clara, sin acento local, fría y precisa como la de un cirujano. El contacto ha abierto la puerta. Los de adentro saben lo que sigue. Solo tienen que aguantar 5 minutos. Esa frase lo cambió todo. La teoría de un grupo de ataque externo se derrumbó. Esto era una colusión. Una traición desde dentro. Alguien le había abierto la puerta a los lobos. Los expertos rastrearon el origen del audio. El resultado los dejó helados. Fue enviado desde una ubicación a solo 1.2 kilómetros de la base de operaciones de la Guardia Nacional en Salamanca. Peor aún, el número emisor había tenido múltiples comunicaciones con un comandante operativo local en las últimas 48 horas. Su nombre no estaba en los comunicados de prensa, pero encabezaba un informe confidencial enviado directamente a la oficina de Omar García Arfuch, un comandante de nivel medio con 5 años de servicio. Un expediente tan limpio que resultaba sospechoso. Una auditoría financiera de emergencia reveló la verdad. Pequeños depósitos en efectivo de forma regular, y una suma considerable, $45,000, transferida a su cuenta apenas 24 horas antes del ataque. En la patrulla del comandante traidor, estacionada lejos de la escena, encontraron un par de documentos escondidos bajo el asiento. Dentro había mapas, fotos aéreas de la zona de los Prietos, y un trozo de papel amarillento con una línea manuscrita. Z4 confirmado. Solo falta una bala. ¿Quién era el traidor? ¿Actuaba solo o era parte de una red más grande? ¿Y qué significaba Z4? La guerra ya no estaba en las calles. Se había infiltrado en las mismas filas de aquellos encargados de proteger. 6:15 de la mañana, 14 de agosto. Un avión táctico gris sin insignias aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Bajío. No transportaba turistas ni empresarios. Transportaba órdenes y una furia controlada.
La puerta se abrió y Omar García Harfuch descendió. No vestía traje, sino un uniforme táctico negro. Su rostro parecía tallado en granito, sus ojos inexpresivos pero albergando una determinación de acero. Lo seguía un equipo de élite, 5 de los mejores analistas de inteligencia, 2 coroneles de la Guardia Nacional curtidos en combate y un equipo de rastreo digital especializado en traiciones internas. Harfuch no venía a supervisar, venía a tomar el control total. Su primera directiva en la base del 112º Batallón en Salamanca fue clara y directa. Quiero los registros de llamadas, mensajes y datos de ubicación de todos los mandos operativos en esta zona, de las últimas 72 horas. Sin excepciones. Activen el protocolo Colmena. Colmena era una operación de contrainteligencia total. Se colocó un microscopio digital sobre cada conversación. Drones tácticos sobrevolaron puntos estratégicos. Se desplegaron patrullas silenciosas, sin torretas, en 3 comunidades, Los Prietos, Arboledas, y una tercera área mantenida en secreto. En la reunión con los oficiales locales, la voz de Harfuch fue fría y cortante, sin admitir réplica. No estamos enfrentando a un grupo criminal común. Estamos enfrentando una infiltración sistemática. Y en esta guerra, el que calla también es cómplice del que dispara. Esa frase golpeó la sala con fuerza. El silencio que siguió fue pesado y lleno de sospechas. Luego, Harfuch hizo algo que nadie esperaba. Ordenó a su convoy detenerse en la calle Mariano Abasolo. Salió. Caminó sobre el mismo asfalto donde la sangre de Sebastián había sido derramada. Vio los agujeros de bala que acribillaban las paredes, las casas con las cortinas corridas, los rostros asustados que se asomaban por las puertas. Se detuvo frente a la carnicería El Ranchito, donde Lorena había salvado a su hija en el refrigerador. Miró dentro del local, a los ojos de la mujer aún marcados por el terror. Luego se giró, hablando a los residentes reunidos y a las cámaras que lo apuntaban. Su voz no era alta, pero sí clara y llena de autoridad. Este lugar volverá a ser de ustedes. No pertenece ni a los que vienen con fusiles, ni a los traidores con uniforme. Se los garantizo. Esa frase, y la imagen de un alto mando en medio del campo de batalla, se viralizó. El video en TikTok superó el 1.000.000 de vistas en un día. Una sola palabra se repetía en miles de comentarios: justicia. Pero Harfuch no había venido a dar discursos. Había venido a actuar. Basándose en la evidencia inicial, se ejecutaron 4 órdenes de cateo de emergencia en las casas de personal bajo investigación. Las 3 primeras no arrojaron resultados significativos. Pero en la 4ª dirección, la casa del comandante con la transacción bancaria sospechosa, lo encontraron. No en una caja fuerte ni escondido bajo el piso. Estaba oculto a plena vista, entre las cajas de cereal en la cocina. Una segunda libreta. Estaba doblada, pero al abrirla, un escalofrío recorrió a los investigadores. La caligrafía y el tipo de tinta coincidían perfectamente con la encontrada en la camioneta de los atacantes. En la primera página, una línea cuidadosamente escrita: Seco 4. Expansión confirmada. Y justo debajo de esa frase, otra línea, una profecía de la guerra que venía. Próxima acción confirmada. León, 19 de agosto. Un nuevo ataque estaba planeado. Más grande, más audaz, en el corazón de una ciudad más grande. El ensayo en Salamanca había sido un éxito. Tenían los datos, tenían un traidor dentro. Y ahora, estaban listos para la función principal. El reloj corría. Harfuch miró el informe. Su rostro ya no era frío. Estaba marcado por una furia profunda. La batalla de Salamanca había terminado, pero la guerra por el alma de Guanajuato apenas comenzaba. Y esta vez, sabían que el enemigo no solo estaba a las puertas. Después del 13 de agosto, las armas callaron, el humo se disipó, pero algo más aterrador ocupó su lugar. El miedo. Un miedo que no gritaba, que no aullaba, caminaba de puntillas por los callejones silenciosos de los Prietos, susurraba a través de las cortinas perpetuamente cerradas. Era un fantasma que acechaba en la mirada de los vecinos, un silencio pesado que se apoderó del patio de la escuela abandonada. Porque lo que se rompió esa mañana fatídica no fue solo la paz, fue la confianza, la frágil creencia de que su pequeña comunidad era un oasis, que las historias de terror de las noticias nunca tocarían a su puerta.
Ahora sabían la verdad. La puerta no solo había sido derribada, había sido abierta desde adentro. El dolor de una bala en la carne sana, pero la herida de la traición se infecta. La idea de que alguien, un hombre de uniforme, alguien que juró protegerlos, los había vendido a los demonios, era el veneno que corroía sus mentes cada noche. El enemigo no solo estaba fuera de la valla. El enemigo tenía las llaves, conocía los pasillos, las debilidades. Y ese era un terror indescriptible. Mientras la comunidad se ahogaba en la incertidumbre, Omar García Harfuch libraba una guerra en las sombras. Una purga. La Operación Colmena ya no era una investigación, era una extirpación quirúrgica. Más de 17 miembros de las fuerzas de seguridad locales fueron citados, interrogados bajo luces brillantes, confrontados con la evidencia innegable de llamadas, transacciones, movimientos anómalos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales como una cuchilla. 4 oficiales fueron despedidos de inmediato, despojados de sus armas y uniformes en la ignominia. Otro, el superior directo del primer traidor, desapareció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Y entonces, encontraron el cuerpo. En un campo de cultivo húmedo por el rocío, apareció otro oficial de la lista de investigados. Estaba boca abajo, con un único y limpio disparo en la nuca. Una ejecución profesional. En el bolsillo de su camisa, un papel doblado en 4. Los investigadores lo desdoblaron con cuidado. Solo una línea garabateada. El que abre la puerta, paga. El mensaje era claro. Esta no era solo la purga de Harfuch. La organización criminal también estaba limpiando sus cabos sueltos. Una guerra en 2 frentes había comenzado, y los que estaban en medio estaban siendo aplastados. El miedo se extendió como un incendio forestal. Las tiendas en Los Prietos permanecían cerradas, con candados oxidados colgando. Las rutas de transporte público redujeron sus horarios, convirtiendo las calles en desiertos después de las 6 de la tarde. Las escuelas, donde antes resonaban las risas de los niños, ahora estaban mudas. Suspensión de clases hasta nuevo aviso, un comunicado que sembraba inquietud. La guerra ahora no solo se libraba con balas, se libraba con bytes. Un archivo de audio comenzó a circular por WhatsApp, Telegram y foros locales como un virus. La voz de un hombre, distorsionada electrónicamente para ocultar su identidad, sonaba fría y amenazante. Esto es para los soplones de Los Prietos. Si un solo nombre más llega a la policía, habrá otro día 13. Y esta vez, no se detendrá en una sola calle. Los vamos a quemar a todos. El mensaje fue copiado y compartido cientos, luego miles de veces. Nadie sabía de dónde venía, pero todos entendieron el mensaje. Silencio o muerte. La amenaza seguía intacta, suspendida sobre ellos como una nube de tormenta. Pero mientras los civiles temblaban, una grieta inesperada apareció en el otro lado. El miedo había cambiado de bando. Los 2 atacantes que sobrevivieron al tiroteo, recluidos en una prisión de alta seguridad, comenzaron a quebrarse. Uno de ellos, frente a un fiscal federal y la perspectiva de décadas en prisión, rompió el silencio. No dio el nombre del jefe, pero lo que dijo sacudió todo el caso. Nosotros solo éramos los repartidores, balbuceó, con los ojos llenos de pánico. Recibimos la orden, ejecutamos y cobramos. Pero después de lo que pasó, después de la purga, el siguiente paquete, el de León, no sabemos quién se va a atrever a entregarlo ahora. Los propios mercenarios tenían miedo. Miedo del castigo de Harfuch y miedo de la crueldad de quienes los contrataron. La organización había demostrado que estaba dispuesta a eliminar a cualquiera, aliado o enemigo, para proteger sus secretos. Y en las paredes del barrio de Arboledas, donde comenzó la persecución, nuevos grafitis aparecieron durante la noche. No eran los símbolos de pandillas habituales, solo trazos simples, garabateados con pintura negra, pero con un mensaje que nadie se atrevió a borrar. Ya no somos intocables. Las balas esta vez habían dejado más que muertos. Dejaron una herida abierta en una comunidad y sembraron la duda en las filas del propio enemigo. La noticia de Salamanca explotó a nivel nacional, dominando las portadas, los timelines y los noticieros estelares. Balacera en zona escolar. Niños bajo fuego cruzado. ¿Quién entregó Los Prietos? La imagen del pequeño Sebastián, con el rostro bañado en lágrimas y la pierna ensangrentada en brazos de su abuela, se convirtió en el ícono de una nación herida.
El video amateur del tiroteo fue replicado y compartido más de 2.4 millones de veces. En los comentarios, miles de voces indignadas hacían la misma pregunta: ¿dónde estaba el Estado antes del primer disparo? El país se dividió entre la rabia y la resignación. Los programas de radio abrieron sus líneas, y los testimonios anónimos llovieron. El de una madre que vivía cerca de la escena silenció a la nación. Si les soy sincera, no nos sorprendió la balacera. La violencia ha estado aquí, latente. Lo que nos sorprendió es que por fin alguien viniera. En el Congreso, la oposición exigía respuestas. El oficialismo guardaba un silencio preocupante. Algunos cínicos incluso culparon a las familias por elegir vivir en zonas de riesgo. Pero las redes sociales no perdonaron. Los hashtags #Salamanca en llamas, #Guanajuato duele, #Arfuch en el fuego y sobre todo #con los niños no se metan se convirtieron en tendencia nacional durante más de 36 horas, creando un huracán de críticas que ningún muro de poder pudo contener. En medio de esa tormenta, un periodista de investigación lanzó otra bomba, un documento interno filtrado que confirmaba que, desde enero, había habido al menos 3 informes de inteligencia sobre actividades sospechosas de un grupo armado organizado en la zona poniente de Salamanca. Nadie actuó. Nadie reforzó el patrullaje. Nadie preguntó. El silencio institucional. Esa había sido la verdadera arma de los atacantes. No solo explotaron una brecha de seguridad, habían prosperado en un ecosistema creado por la indiferencia. Algunos analistas lo llamaron negligencia. Otros susurraban sobre complicidad. Pero para la gente de los Prietos, la palabra correcta era solo una: abandono. Ahora, con el país entero mirando a Salamanca, con las cámaras siguiendo cada paso de Arfuch, una verdad innegable quedó al descubierto. El Estado podía actuar. Tenía la fuerza, tenía los recursos. Solo necesitaba querer hacerlo. Y esta vez, parecía que sí quería. Las patrullas se han ido. Los soldados han vuelto a sus cuarteles. La calle Mariano Abasolo ha sido limpiada. Pero en la acera, frente a la carnicería El Ranchito, algo permanece. Una sombra, una pequeña mancha de un rojo oscuro que se ha secado bajo el sol implacable. La sangre de Sebastián. Nadie quiere limpiarla, como si borrarla fuera un acto de olvido, una traición al dolor que todos sufrieron. Dicen que la lluvia la lavará, pero no ha llovido. Cada mañana, la abuela del niño pasa por allí. Se detiene, mira fijamente la mancha, y sigue su camino en silencio. El niño está en casa, con la pierna enyesada en alto, sus dibujos sobre la paz guardados en un cajón. No pregunta por qué le dispararon, solo dice que cuando sane, quiere volver a la escuela y, sobre todo, quiere volver a jugar en esa misma calle. Pero a ningún niño se le permite salir ya. Mientras tanto, Arfuy no se ha ido. Sus equipos siguen peinando, interrogando, analizando cada dato. Porque la operación no ha terminado. Porque hay nombres que aún no han salido a la luz. Y porque hay una frase que sigue ardiendo en sus mentes, extraída de la libreta ensangrentada. C4 confirmado. León, 19 de agosto. El reloj avanza. Cada segundo, cada minuto. Todos saben que no hay ensayo sin una función principal. Y ahora, solo queda una pregunta. Una que resuena en cada pared baleada, en cada escuela vacía, en cada hogar silencioso. ¿Llegarán a tiempo esta vez? ¿O tendremos que limpiar de nuevo las manchas de sangre cuando ya sea demasiado tarde?